Juan Perón. Juro por Dios nuestro Señor y de estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Y así no lo hiciera, Dios y la nación me lo demandan. Se lavan las patas en la plaza los cabecillos. Su escarcelación de la isla al balcón, ahora es Pradé, no Perón. Triunfa el general, liberación nacional, fin de la era colonial. Toma el Estado. Vamos a dedicar esta primera parte del video de los años de los gobiernos peronistas, hablar del modelo económico. Una de las características principales de aquellos años va a ser el intervencionismo estatal, es decir, que el Estado va a intervenir decididamente en la economía, siguiendo el ya para aquellos años modelo de estado de bienestar que había surgido en la década del 30, después de la caída de la bolsa de Wall Street, del crack de Wall Street, de la crisis mundial en todo el mundo. En la Argentina ese modelo de intervención estatal y de estado de bienestar va a llegar a su máxima expresión con los gobiernos peronistas de la década del 40 y del 50. El objetivo fundamental es distribuir ingresos hacia los sectores populares, redistribuir ingresos en realidad. El objetivo es que los sectores populares consuman. Esto ya lo había planteado Perón antes de ser presidente. Si hay consumo, se aumentan las ventas, aumenta la producción, aumenta el empleo y a la larga los salarios van a aumentar naturalmente y se va a reducir drásticamente el desempleo. Otro de los objetivos de aumentar la capacidad de consumo de la población es que ese consumo se vuelque hacia la industria nacional, que va a vivir en estos años un momento de florecimiento, porque toda la producción nacional va a estar destinada al mercado interno. Es decir, lo que las personas podían comprar por aquellos años eran productos de la industria nacional. No había cosas importadas. Esto tiene un gran beneficio para la industria nacional. La industria nacional genera empleo y miles de trabajadores van a tener empleo y buenos salarios a partir de este crecimiento en las ventas que termina beneficiando tanto a trabajadores como a empresarios. Esto ya lo había planteado Perón antes de 1946. Otro resorte fundamental de la economía peronista van a ser las nacionalizaciones, porque van a pasar a manos del Estado argentino
resortes fundamentales de la economía argentina. Por un lado, se nacionalizan las empresas de servicios públicos, es decir, que empresas que en su gran mayoría eran de capitales británicos, pasan a manos del Estado argentino. Estamos hablando de la luz, del gas, de los teléfonos y de los ferrocarriles, símbolo del colonialismo británico en la Argentina durante casi un siglo. También se va a nacionalizar el Banco Central. El Banco Central había sido creado a pedido del Imperio Británico durante la firma del Pacto Roca-Runciman para vigilar las inversiones británicas en nuestro país. Al ser nacionalizado por el gobierno peronista, el Estado argentino puede manejar los destinos y los fondos del Banco Central y dirigir la política monetaria y cambiaria del país. Esto le permite al Estado tener fondos para la construcción de viviendas, para la obra pública, para educación, para escuelas y para hospitales. Otra de las bases del gobierno peronista, de la economía peronista y de la economía de nuestro país de aquellos años es la nacionalización también del comercio exterior, a partir de la creación del IAPI, Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio. El IAPI pasa a ser un organismo estatal que va a controlar y monopolizar el comercio exterior e interior. Lo más importante es que, al manejar el comercio exterior, era el Estado argentino el que compraba la producción agropecuaria a los productores y le imponía el precio a los productores agropecuarios, a la vieja oligarquía terrateniente, como todavía se llamaba por estos años. Y era el Estado argentino el que vendía en el exterior esta producción a un precio mayor al que lo había pagado. Por ende, esa ganancia quedaba en manos del Estado argentino. Ganancia que era utilizada también para la construcción de viviendas, hospitales, para la obra pública, para infraestructura y para los aumentos de salarios. Claro está que esta medida va a generar rechazo en el sector agroexportador, en la tradicional oligarquía terrateniente, que ya se había manifestado en contra de la figura de Perón antes de asumir la presidencia. Y uno de los grandes hitos de aquellos años es la creación del IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Ahí donde el capital privado no alcanzaba, donde no había desarrollo nacional en sectores de la industria automotriz, aeronáutica, mecánica, metalmecánica, el gobierno decide invertir y decide crear un monopolio de empresas estatales. Esta tenía su sede en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y dependía de la aeronáutica. Va a ser IAME. IAME se va a dedicar a producir autos, camionetas, pickups, camiones, motos, tractores, motores y aviones. Todo esto con diseño nacional, producción nacional y mano de obra nacional. Fue todo un hito para la época. Nunca en nuestro país se habían producido automóviles desde cero, con desarrollo nacional, con mano de obra nacional y con producción totalmente nacional. Podemos destacar acá las distintas versiones del Justicialista Sport, o del Justicialista en general, que tenía una versión de pick-up, una versión... La versión Justicialista Sport era todo un adelanto técnico y tecnológico para la época. Tenía motor V8 y su carrocería era de fibra de vidrio. Tengan en cuenta que para el mismo momento, en la misma época en Estados Unidos, General Motors está desarrollando el famoso modelo del Chevrolet Corvette, que también contaba con carrocería de fibra de vidrio. Así que eran vehículos que estaban al nivel de cualquier producción automotriz mundial. Y se van a producir por primera vez en nuestro país con diseño nacional, con producción nacional y de serie. Estos vehículos se van a producir de serie. La idea era mover el mercado, mover a la industria a partir de la producción de vehículos baratos. Y vamos a mencionar como el último gran hito destacado de esta parte de este video que refiere a los años del peronismo, el desarrollo de un avión. Se diseñaron varios aviones en aquellos años en IAME.
pero particularmente este es el más destacado. Estamos hablando del Pulqui. El Pulqui era un avión a reacción, un caza de guerra. Primer avión a reacción diseñado y fabricado en Latinoamérica y el octavo a nivel mundial. Es decir, que hasta este momento solo 7 países en el mundo contaban con la producción propia de aviones a reacción, aviones con turbinas, aviones de guerra, aviones caza de guerra, del estilo del MiG-15 o del F-13 norteamericano. El MiG-15 era soviético. Bueno, en Argentina se pone a la misma altura, con diseño y producción nacional, de la mano del Pulqui, de la mano del gobierno y de las industrias IAME, a partir de una iniciativa del Estado, de una inversión estatal y del impulso del Estado en sectores donde la industria argentina no estaba desarrollada, una verdadera visión de futuro y a largo plazo. El teléfono, el gas que habían sido robados, las importaciones se han reemplazado, los ferrocarriles y el pueblo encuadrados. Pero no es comunista, no es un dictador, es hijo del pueblo trabajador. Cuando hablamos de redistribución de ingresos, hacemos referencia a mejorar la calidad de vida de la población, de mejorar la forma en que vive, especialmente el sector popular, las clases populares, la clase trabajadora. El aumento de salarios no es la única herramienta con la cual se redistribuye ingresos, también se hace a partir de la educación, de la salud, de las obras públicas. En este sentido, en los gobiernos peronistas, la Fundación Eva Perón, encabezada obviamente por la mismísima mujer del presidente, va a cumplir un rol central. La Fundación Eva Perón va a construir escuelas, hogares de tránsito para madres solteras, hogares de ancianos, centros turísticos, la ciudad estudiantil, la ciudad infantil y la ciudad de los niños que todos conocemos y disfrutamos cuando éramos pequeños. Evita va a ser el verdadero corazón del peronismo. Si Perón era el cerebro y el motor, Evita era el corazón del peronismo. Va a ser amada y odiada en partes iguales. Amada por los peronistas y odiada por la oposición, que va a llegar a pintar en la pared de la residencia presidencial "Viva el cáncer", mientras Evita agonizaba en sus días finales en el año 1952. Así fue. Era durísima con la oposición, pero amaba a sus descamisados, como ella los llamaba. Además, fue impulsora del voto femenino. Ese viejo anhelo de las mujeres argentinas desde principios del siglo XX se cristalizó y se materializó con Evita. Las mujeres pudieron votar por primera vez. Que ostenta el justicialismo como emblema nacional.